Rennes es una de las ciudades universitarias más importantes de Francia y es que hasta aquí llegan 5.000 estudiantes extranjeros cada año. En la parada de metro de su facultad nos ha citado el aragonés Daniel Andrés. Dani. Buenas, Dani. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te he conocido por las fotos de internet. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, todo muy bien por aquí. Cuéntame, ¿qué haces aquí en la Bretaña francesa tú? Pues nada, estudiar. Nos hemos venido aquí un año de Erasmus y pues estamos haciendo quinto de medicina. Bueno, yo y otras chicas conmigo. Y nada, pues aquí, viviendo la experiencia de Erasmus. Creo que os habéis juntado una buena piña de Aragón, ¿no? Sí, somos 4, 3 amigas mías y yo que hacemos medicina y luego otros 2 chicos que hacen psicopedagogía también, que estamos todos en la misma residencia además. Así que estamos aquí bastantes maños. ¿Y cómo os decidisteis a veniros aquí a Rennes? Queríamos aprender francés y había varias ciudades en Francia, sabíamos que Bretaña era muy bonita y dijimos, pues nada, vamos para Bretaña, así conocemos toda la zona, que es, la verdad es que es preciosa. Y además sabíamos que era una ciudad muy universitaria, con mucho ambiente y eso, y es así. Dani, esta es la típica cafetería universitaria que no podía faltar, Exacto, ¿no? es la cafetería de la Universidad de Letras, venimos aquí siempre después de comer. Y nada, te voy a presentar a las otras aragonesas. Hola. Que están aquí conmigo. Soy Dani. ¿Qué tal, Ana? Encantado. Encantado. Hola. ¿Cómo estáis? ¿Zaragozanas también vosotras? Sentaros. Venga. ¿También de Zaragoza las dos? También. Y bueno, ¿qué tal lo lleváis por aquí? Bien, un poco diferente la vida, pero muy bien. La verdad es que muy contenta. ¿Mucho cambio con Zaragoza? Sí. Tanto Sobre la todo universidad. nosotros que estamos acostumbrados a ir a clase 15 horas al día, ahí estamos viviendo mejor, la verdad. Lo que veo que es muy raro que aquí estáis vosotros estudiando, la gente también, eso en Zaragoza en el campus no se ve tanto, ¿no? También es que hace mejor tiempo. Aquí como llueve, la gente se recoge a estudiar. Y esta cafetería muy curiosa, ¿no? También. Sí, está muy chulo. Bueno, que la hemos apodado, le llamamos Café Cachonda. Café Cachonda, Pero pero nosotros no los somos extranjeros, extranjeros. imagináis todo el mundo, vamos a Café Cachonda, pronunciándolo de una manera extraña. ¿Y por qué lo de cachonda? Creemos que es porque la mujer es muy baja, pero sin más. Dani, aquí parecemos el flautista Amelín recogiendo aragoneses, ¿no? Sí. ¿Quién es ella? Carlota, no sé. Hola. Hola, buenas. Encantado. ¿Tú de Zaragoza también? Sí, también de la capital. Muy bien. ¿Y a qué te dedicas aquí? Pues estoy de prácticas ahora en el Hospital Sur, en el servicio de obstetricia. Oye, ella trabajando un poco por todos, ¿no? Sí, nosotros 3 de vacaciones y ella levantando el país. Bueno, ¿y cómo es estar todos los años aquí juntos, Carlota? Ah, muy bien. ¿Sí? Sí, porque hacemos más prácticas y aquí nos dejan como más libertad y eso y hacemos más cosas nosotros solos. ¿Y más responsabilidad también? Sí, un poco más. Sí, porque en España realmente no nos dejan responsabilidad a los estudiantes. ¿Y la medicina es como vemos en las series, en House, en Hospital Central, o no tiene nada que ver? Nada. No, Nada que ver. ¿No? nada. Muy diferente. Porque son casos ahí extraños. Normalmente ves todos los días lo mismo. Pues House cada día es ahí una cosa extraña. Esta es casi la mejor parte del día, ¿no? Casi la mejor. Además súper barato. ¿Cuánto cuesta el menú aquí? 2,85 es que está tirado. Es una pasada y tenemos un montón de platos y además aquí nos reunimos todos los Erasmus. Sí. Aquí Podemos estar a la misma hora. nos vamos encontrando a gente y muy divertido. Y la gente casi como buitres, ¿no? Ahí a por la comida. Sí. Además 12:30 es la peor hora, está reventado. ¿Y quién es el que más le gusta este restaurante? Sí, ¿por qué? No sé. Yo la he visto saltar al Hay llegar. una coñita. No, pero lo mejor es cuando tomamos el postre que acabamos en un cruce de manos para... Cuando uno se deja algo, el otro se lo coge, entonces nos cambiamos. Intercambio, solo se ven manos. ¿Quién está allí por el aire? ¿Se echa de menos los medios de transporte de Zaragoza o no? Nada. Nada. Son aquí los autobuses, súper puntuales los horarios que te pone, pero clavados. Menos, pero a ponerte horas fijas es más cómodo. Luego en Zaragoza, que yo por ejemplo cojo el 42 y me puedo pegar en la parada 20 minutos y luego venir 3 seguidos y después no venir ninguno, ahí es un poco la risa, la verdad. Aquí funciona muy bien. Y yo creo que Zaragoza necesita un medio de transporte como este. Porque, por ejemplo, Rennes es muy pequeñito, ¿no? Es pequeño, sí, es la ciudad con metro... Sí, la ciudad con metro más pequeña del mundo. Chicos, esto es algo que os gusta mucho, ¿no? Sí, bueno, los pájaros en sí no, pero el parque está muy bonito. ¿Por qué no los pájaros? Bueno, sí, también. Sí, pero siempre que llegamos nos quedamos aquí mirando los pájaros como 20 minutos así y luego ya nos vamos a tumbar al césped. ¿Y aquí se puede uno tumbar en el césped o es como en España o no? No. Son parques para mirar, porque para disfrutarlos, bueno, hay césped autorizados y no autorizados. Aquí son un poco cuadrículas con esas cosas. Sí, demasiado. Si te tumbas y no está autorizado te vienen a echar. Prefieren guardias y todo eso. Sí. O sea...
Estamos en el centro histórico con todas las casas típicas de Bretaña, medievales, todas de madera. Hubo un incendio hace unos años, bastantes años, sí. Y como es todo de madera se quemó todo el centro y tuvieron que recuperarlo todo y restaurarlo, pero la verdad es que quedó muy bonito todo. ¿Las veces que habéis ido a Zaragoza habéis sentido algo especial o...? Yo cuando volvimos para Navidad, de verdad, fui a la Plaza del Pilar y me dio una cosica aquí de decir ¡hola! Una pasada. Hasta que no te das cuenta de que la echas mucho de menos. Sí. Y todo diferente, pero a la vez dices, joder, si es que me... Y yo creo que lo primero que hacemos al llegar todos es ir al centro y al Pilar porque lo echas de menos. ¿Sí? Claro, que siempre estás ahí y ya que lo echas en falta, luego llegas y dices... Mi ciudad, ¿no? Además nosotros que hemos vivido los cuatro, hemos vivido todos los años allí en Zaragoza. Tú eres aquí un poco el hombre del grupo aragonés, claro. ¿No? ¿Cómo llevas eso? El hombre de la casa, bien. Pero porque perfecto. te mucho. Y a vosotras también. Claro que sí. ¿Y quién es el que tiene el cuarto más desordenado? Pues yo. Pero tenía que ser así, ¿no? A veces sí que es cierto que le tenemos que decir a Dani, toca ordenar el cuarto. Pero siempre huele muy bien. Eso sí, siempre lo dicen. A base de apuntadores. Aunque esté desordenado, huele bien. Genial. ¿De qué estáis? ¿De todas las nacionalidades? Aquí checos, alemanes, españoles. Y por la cosa falta esta vez. Tenemos también a otro aragonés con nosotros. ¿Ah, sí? Javi Montón. Javi Montón. ¿Qué tal? Saluda a la cámara. ¿De Monzón eres tú? ¿Y qué tal por aquí con los zaragozanos? ¿Hay ese pique Zaragoza-Huesca o no? Un poco, pero tampoco mucho. ¿Se llamas cheposos o no? A veces. Pero se agradece tener gente de la tierra y que conozcan de lo que hablas y no sé, está muy bien. Me gusta mucho España, mis amigos españoles de Zaragoza, porque pienso que tenemos una mentalidad muy parecida. Me gusta la vida Erasmus. Una cerveza, por favor. Y en plus, ¿quieres comer un helado conmigo? Chicos, esto del Erasmus tiene fecha de caducidad, ¿no? Sí. Desgraciadamente sí. ¿Dónde hacéis en un futuro? Por supuesto. Todos igual que nos vemos en Zaragoza, pero... En Aragón. Eso sí. Bueno, creo que tenéis preparada una canción, ¿no? La Virgen del